Hola, muy buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Lina Mayel Ortiz Puentes. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del curso Métodos Numéricos. A continuación voy a dar la explicación de la tarea 4, ejercicio 2, letra B. Bueno, importamos librerías. Import numpy as np, import matplotlib.people as plp. Luego definimos la función. Def entre paréntesis x return np.log entre paréntesis 3 más x. A es igual a 0.1, B es igual a 3.1, integral es igual a 4.52321. Trapecio simple y compuesto. Es la primera de las fórmulas cerradas de Newton-Cotes usando un polinomio de primer grado. Y es igual a integral BA f entre paréntesis x de x es igual a integral BA f1 entre paréntesis x de x, usando el rango entre, abre corchete, AB. El polinomio se aproxima con una línea recta. f1 entre paréntesis x es igual a f entre paréntesis a más f entre paréntesis b menos f entre paréntesis a sobre b menos a entre paréntesis x menos a. El área bajo esta línea recta es una aproximación de la integral de f entre paréntesis x entre los límites de a y b. El resultado del integral es la regla del trapecio y es igual entre paréntesis b menos a f entre paréntesis a más f entre paréntesis b sobre 2, que se interpreta como una multiplicación entre la base y altura promedio de un trapecio. También se llega al resultado sumando las áreas de sus componentes rectángulo y triángulo. Error de truncamiento. Se encuentra como el integral del término que se sigue al polinomio de Taylor en la aproximación, es decir, el del grado 2, que al integrarlo fine un orden de h3. Error de truncar es igual a menos h3 sobre 12, a menor que z menor que b. Simpson, un tercio simple y compuesto. Es el resultado cuando se realiza una interpolación con polinomios de segundo grado. Y es igual a integral BA f entre paréntesis x es igual a integral BA f2 entre paréntesis x cx, usando un polinomio de Lagrange de segundo grado. Y es igual a integral x2 x0 entre corchete entre paréntesis x menos x1 entre paréntesis x menos x2 sobre x0 es menos x1 entre paréntesis x0 menos x2 f entre paréntesis x0 más entre paréntesis x menos x0 entre paréntesis x menos x2 sobre entre paréntesis x1 menos x0 entre paréntesis x1 menos x2 f entre paréntesis x1 más entre paréntesis x menos x2 entre paréntesis x menos x1 sobre entre paréntesis x2 menos x0 entre paréntesis x2 menos x1 f entre paréntesis x2 cierra corchete x, que tiene como resultado para un solo tramo y es igual a h sobre 3 entre corchete f entre paréntesis x0 más 4f entre paréntesis x1 más f entre paréntesis x2, siendo h b menos a sobre 2. Podemos ver el error de truncamiento. La cota del error de truncamiento se define como 0 entre corchete, abre paréntesis, h
5, cierra paréntesis, cierra corchete. Error de truncar es igual a menos H5 sobre 90 F entre paréntesis 4 entre paréntesis Z. Para un valor de Z entre corchete A y B. Para cuantificar el valor se puede usar la diferencia finita 4F, pues con la derivada sería muy laborioso. Simpson 3/8 simple y compuesto. Es el resultado cuando para el integral se utiliza el resultado de una interpolación de polinomio con tercer grado. Y es igual a integral b a f entre paréntesis x. X es igual a integral b a f3 entre paréntesis x. Al desarrollar la fórmula se le formula de la regla de Simpson de 3/8 para un segmento con 3 tramos con distancia h. Y es igual a 3h sobre 8 entre corchete f entre paréntesis x0 más 3f entre paréntesis x1 más 3f entre paréntesis x2 más f entre paréntesis x3, siendo el tramo de un segmento entre corchete AB. H es igual a b menos a sobre 3. Error de truncamiento. Es igual menos 3 sobre 80 H5F entre paréntesis 4 entre paréntesis Z, donde Z se encuentra entre corchete A y B. Cuadratura de Gauss. La cuadratura de Gauss aproxima el integral de una función en un intervalo entre corchete A y B, centrando en cero mediante un cálculo numérico con números, operaciones y evaluaciones de función. Se representa como una suma ponderada y es igual a C0F entre paréntesis X0 más C1F entre paréntesis X1. Para la fórmula de los dos puntos se obtiene C0 es igual a C1 es igual a 1. X0 es igual a menos 1 sobre raíz cuadrada de 3. X1 es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 3. Para un intervalo de evaluación desplazado en el eje X se requiere convertir los puntos del nuevo rango. Se desplaza el punto 0 al centro del intervalo entre corchete AB y se obtiene XA es igual a B más A sobre 2 más B menos A sobre 2 X0. XB es igual a B más A sobre 2 más B menos A sobre 2 X1, con lo que el resultado aproximado del integral se convierte en y es igual a B menos A sobre 2, entre paréntesis F entre paréntesis XA más F entre paréntesis XB, cuya fórmula es semejante a una mejor aproximación de un trapecio, cuyos promedios de altura son puntos internos de entre corchete AB, concepto mostrado en la gráfica. Con dos puntos, lo podemos observar aquí, XD0, XD1, C0 es igual a 1 y C1 es igual a 1. Podemos observar dx es igual entre paréntesis b menos a sobre 2. X0 es igual entre paréntesis b más a más entre paréntesis b menos a por dx 0 sobre 2. Y x1 es igual entre paréntesis b más a más entre paréntesis b menos a por dx1 sobre 2. F0 es igual a f entre paréntesis x0 por dx y f1 es igual a f entre paréntesis x1 por dx. Y Cg2 es igual a CO por f0 más C1 por f1. Prim, la integral aproximada
por el promedio de cuadratura de Gauss con dos puntos es. Y sigue 2, como podemos observar acá. Print error, entre paréntesis ABC integral menos y segue 2 sobre integral por 100. Segue 2 es igual a y segue 2. La integral aproximada por el método de cuadratura de Gauss con dos puntos es 4.5440374652 688.375. Acá también nos podemos marcar con 3 puntos, como podemos observar acá, marcándonos que ICG3 es igual a C0 por F0 más C1 por F1 más C2 por F2. Prin, la integral aproximada por el método de cuadratura de Gauss con 3 puntos es ICG3. Dando como resultado acá, CG3 es igual a ICG3. La integral aproximada por el método de cuadratura de Gauss con 3 puntos es igual a 4.52, 32, 30, 78, 409, 762, 6. Tabulación de resultados. Acá como podemos observar, PRIN nos muestra el valor de la integral, valor utilizado de la integral, método de trapecio simple, método de trapecio compuesto, método de Simpson un tercio simple, método de Simpson un tercio compuesto, método de Simpson 3 octavos simple y método de Simpson 3 octavos compuesto, método de cuadratura Gauss de 2 puntos, método de cuadratura Gauss de 2 puntos. Valor de la integral 4.52321. Método utilizado, como los acabé de nombrar, la integral y el error que nos da ahí. Bueno, el análisis de resultado. Como podemos observar que el método más efectivo y que se acerca más a la derivada es el método de Simpson simple de un tercio, en el cual se obtuvo error más bajo. Bueno, gracias por su atención prestada.